Bienvenidos a nuestra lección número 12 de El Misterio de Dios. Adoremos a la Santísima Trinidad. Dios mío, Trinidad, a quien adoro, la Iglesia nos sumerge en tu misterio. Te confesamos y te bendecimos, Señor Dios nuestro. Como un río en el mar de tu grandeza, el tiempo desemboca en el hoy eterno. Lo pequeño se anega en lo infinito, Señor Dios nuestro. Oh palabra del Padre, te escuchamos. Oh Padre, mira el rostro de tu verbo. Oh Espíritu de amor, ven a nosotros, Señor Dios nuestro. Dios mío, Trinidad, a quien adoro, haced de nuestras almas vuestro cielo. Llevadnos al lugar donde tú habitas, Señor Dios nuestro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu, fuente de gusto pleno y verdadero, al Creador del cielo y la tierra, Señor Dios nuestro. Amén. Bienvenidos, hermanos, a nuestra lección número 12. Y después de haber hecho un paréntesis con la teología del nombre de Dios, este Dios que revela su nombre y nos llama por nuestro nombre, del Papa Benedicto XVI. Continuamos entonces, después de este paréntesis, en estos tiempos en que para Moisés, en los tiempos de Moisés, la presencia de Dios se hizo muy intensa y viene a ser más establemente expresada en ciertos signos sagrados, ¿verdad? En tiempos de Moisés que se manifestó. Por ejemplo, que Moisés trata confiadamente con Dios, porque Dios le dice su nombre, el Yahvé. Moisés llega a verlo de espaldas. Incluso se dice que habla con el Señor cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Pero todavía Yahvé, el Dios eterno y misterioso, permanece distante y misterioso con el pueblo de Israel, que no puede acercársele ni puede hacer representaciones suyas. Decíamos que el pueblo, como pueblo, pues no se podía acercar a Dios a consecuencia del pecado original. Por eso en su sabiduría Dios establece pues los profetas. En el caso de Moisés, el más grande de los profetas, que tiene una comunicación directa con Dios para transmitirle al pueblo de Israel. Y que también este pueblo pues aún todavía no podía hacer representaciones suyas. Recuerden que las idolatrías de los dioses paganos que tenían muchos pueblos ciertamente había tenido alguna cierta influencia con el pueblo de Israel, pero sin embargo pues el pueblo de Israel todavía no tenía ninguna representación de Dios, ninguna imagen pues de Dios, ¿verdad? Queremos decir con esto. Entonces, todo esto nosotros tenemos que tenerlo como un eslabón, porque para un pueblo acostumbrado a la idolatría, un pueblo torpe para la religiosidad, toda esta experiencia de Moisés le resulta muy espiritual, ¿verdad? Y por eso el linaje de Abraham, Isaac y Jacob, todo este linaje, el pueblo de Israel, digámoslo así, un Dios que vaya delante de nosotros, decía el libro de Génesis capítulo 32. Y Yahvé condesciende, o sea, baja por amor a su pueblo. Y también en los diálogos que existen con los profetas, especialmente con David y Salomón, un poco más adelante de la experiencia de Moisés, este pueblo ya liberado de la esclavitud del pecado. Dios dice que me hagan un santuario y habitaré en medio de ellos. Habitaré en medio de los hijos de Israel y seré su Dios, ¿verdad? Y esto es para que nosotros entendamos que el Dios poderoso, omnipotente, misterioso, quiere venir a habitar con su pueblo, ¿verdad? Y a este pueblo nómada,
El pueblo de Israel era un pueblo caminante por el desierto hasta que Dios le da una tierra prometida donde se establece, pero sin embargo antes de esto el pueblo de Israel era nómada. Y también entonces a partir de ese caminar del pueblo de Israel con Dios, Yahvé les concede ciertas imágenes movibles de su presencia gloriosa, firme, misteriosa también, ¿verdad? Porque, por ejemplo, se usan tres elementos principales para representar esta presencia de Dios. Por ejemplo, la nube, la tienda del culto del pueblo caminante y el arca de la alianza, ¿verdad? La nube, por ejemplo, una nube etérea y luminosa, cercana e inaccesible. Todo esto es parte del misterio que revela la nube. Esta nube es el sacramento que significa la presencia de Yahvé. De día les cubre del sol y de la noche los ilumina. Con providencia solícita Él los atiende, guía al pueblo de Israel por el desierto, esta nube maravillosa, según lo relata el libro del Éxodo en el capítulo 13 y en el capítulo 40 también. Otra imagen es la tienda. La tienda es un templo portátil, la cuidan los levitas. Se planta fuera del campamento en una sacralidad característica de distancia y de separación. La tienda del encuentro, le decía Moisés y los profetas, donde se podían encontrar con el Señor, pero solamente a través del profeta, del enviado. Todo el pueblo no podía, por eso se establece la tienda un poquito alejada de los campamentos migratorios, digamos así, porque como ellos iban caminando, el campamento quedaba un poco retirado, y eso también es una imagen de distancia y de separación, de sacralidad que tendría la tienda del encuentro. Y un tercer elemento para el pueblo de Israel caminante nómada es el arca de la alianza. Esta arca de la alianza es el arca del testimonio que guarda las tablas de la ley, guardaba el bastón de Moisés y guardaba un poco de maná, ese maná que se había manifestado cuando el pueblo de Israel tenía hambre. Miren ustedes qué bonito, el maná también es un signo que prefigura, y es un sacramento que prefigura en el Antiguo Testamento el sacramento de la Eucaristía, que la Eucaristía no se corrompe y que el maná que estaba guardado en el arca de la alianza no se corrompía, a pesar de que era una especie de pan, dice el libro del Éxodo, el libro más bien del Génesis. Bien, entonces el arca de la alianza, sobre ella está el propiciatorio que ya hablábamos la vez pasada, el lugar más sagrado de la presencia de Dios, de la presencia divina, era el propiciatorio. Allí por esa razón se revelaba Dios, y sobre el propiciatorio de en medio de los dos querubines, te comunicaré, decía Dios al profeta, todo cuanto le mande a los hijos de Israel, según dice el texto del segundo libro de Samuel. Cuando más adelante el pueblo de Israel se establece ya en la tierra prometida, el rey Salomón entronizará solemnemente el arca de la alianza en el templo de Israel, porque recuerden que Salomón fue el que construyó el templo maravilloso, ícono del pueblo de Israel, que al día de hoy está destruido, y que en su lugar han puesto un templo, los mahometanos, los árabes, estos que adoran a Alá. Bien, en la veneración del pueblo de Israel por estos signos sagrados, en este gesto del arca de la alianza, la tienda
y la nube. En todo esto el pueblo de Israel no hay idolatría, ellos mantienen el concepto real de culto que le daban al Dios único. Como, como existían esta idolatría pues en los pueblos vecinos paganos, donde tienen imágenes de animales, de piedras, montes, de fuentes, los profetas judíos enseñarán a distinguir entre lo santo, entre lo sagrado, entre las cosas sagradas, lo que significan estas cosas sagradas, y ellos siempre despreciarán los ídolos y se reirán de ellos, dice el texto. En el sentido de que, si bien es cierto, el pueblo de Israel tenía tres signos de la presencia de Dios: el arca, la nube, la tienda. Sin embargo, ellos no adoraban esos artículos, esos objetos que miraban y tenían en sus manos, sino que ellos distinguían lo que era el verdadero culto al Dios único, ¿verdad? Ahí no hay ninguna equivocación. Ahora entonces, en medio de este pueblo de Israel, la presencia de Dios, siempre Dios guarda celosamente una divina trascendencia, dice el primer libro de los Reyes. A pesar de los signos, fíjense ustedes, y de la misma presencia que se manifiesta a través de los signos, de la nube, la tienda, el arca, Dios mantiene su divina trascendencia, la guarda celosamente, ¿verdad? Para que el pueblo no cayera en el error de la idolatría. Yahvé trata solo con Moisés, porque Moisés era el mediador elegido. Recuerden que el pueblo de Israel no se podía dirigir directamente a Dios, porque el pueblo estaba separado de Dios por el pecado original. Pero como Dios quería reconciliarse el pueblo con él comienza con un mediador. Por eso, en realidad, es la existencia del sacerdocio de la antigua alianza y también de la nueva alianza. El sacerdocio que tenemos hoy también, ese es un signo, porque recuerden que los sacerdotes nuestros de la Iglesia Católica son los medianeros, los mediadores, los intercesores, los facilitadores, los distribuidores de la gracia de Dios a través de los sacramentos, manteniendo el mismo signo de la antigüedad, pero con la diferencia que nosotros sí ya podemos dirigirnos a Dios, porque somos bautizados, ya se nos ha borrado el pecado original. Entonces, en ese sentido, nosotros ya tenemos acceso a Dios. El pueblo de Israel no tenía acceso a Dios. Por esa razón, entonces, existen los mediadores que había previsto en su sabiduría Dios para tener un acercamiento al pueblo de Israel. Ahora bien, el pueblo no se atreve, por supuesto, en ese momento del Antiguo Testamento, no se atreve a acercarse a Dios, porque teme morir. El pueblo de Israel, dice el Deuteronomio 18. Pero aún así, el pueblo de Israel sabe de que su Dios está cercano, es benéfico, está próximo y es benevolente, ¿verdad? El pueblo de Israel lo sabe. Dios está cerca, pero no nos podemos acercar a Él como pueblo, porque peligramos morir. Entonces, ¿cuál es de verdad la gran nación que tenga dioses tan cercanos? Decían ellos mismos, ¿verdad? Como Yahvé, nuestro Dios, siempre que lo invocamos nos escucha porque está cerca, ¿verdad? Y las grandes intervenciones de Yahvé, las grandes teofanías en favor de su pueblo, por ejemplo, el paso del Mar Rojo, el maná, las victorias bélicas, unas victorias de guerra que eran prodigiosas, porque no se entendía por qué ganaban si eran un pueblo más pequeño que los contrincantes. Todo esto son signos claros de la presencia activa y fuerte de Dios en medio de su pueblo, entre los suyos. Y estos signos deben silenciar a los murmuradores, decía el texto del Éxodo. ¿Está Yahvé en medio de nosotros, sí o no? Entonces era una respuesta que ellos mismos se daban. Estaban claros que realmente Dios vivía con ellos, pero de una manera misteriosa.
Hablemos del templo. Recordemos que estamos reflexionando. Quiero meterlos en el entorno de lo que estamos reflexionando. Recordemos que en este folleto sintético de la síntesis teológica y filosófica estaremos hablando de 5 subdivisiones que contiene este texto y que cada una tiene su propio sentido. El primero es el don del Espíritu Santo. Recordemos que no estamos hablando de la persona del Espíritu Santo, sino del don que Dios hace a todos nosotros, a todos los cristianos, a todo el pueblo de Israel, comenzando con Israel, el don de su presencia para llegar a la conclusión de la inhabitación de la Santísima Trinidad en cada uno de nosotros. Después veremos los atributos de Dios, los conceptos de los atributos, la esencia misma del ser de Dios y en detalle pues todos los atributos divinos, ¿verdad? Entonces ahorita estamos intentando comprender cómo es la inhabitación de Dios en nosotros. Ya lo decíamos, tenemos que tenerlo claro, no olvidar una base doctrinal que debemos de estar claro, que es que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Dios vive en nosotros por los sacramentos de una manera ordinaria, decíamos, ¿verdad? Quiere decir que es el camino que Dios nos propone, el camino sacramental. Nosotros no podemos buscar otro camino, como dicen los protestantes. Yo me confieso directamente con Dios, eso es falso. Nosotros todavía por nuestros pecados tenemos una limitación, y a través de la iglesia y de los sacerdotes y de los sacramentos, ellos como dispensadores de la gracia son los que nos pueden transmitir esta presencia, esta inhabitación de Dios en nuestra alma, en nuestra vida. Por eso estamos reflexionando un poco lo que dice el Antiguo Testamento acerca pues de Yahvé, de el yo soy, ¿verdad? Ese Dios maravilloso que se quiso quedar con nosotros. Entonces reflexionemos ahora sobre el tema del templo, la nube, la tienda, todos los antiguos lugares sagrados. Busquemos en la Biblia y lo vamos a encontrar. Por ejemplo, Bersabé, Siquem, Betel. Todo esto significa la presencia de Dios. Y todos estos elementos antiguos hallan en el templo de Jerusalén la plenitud de su significado religioso. Cuando se termina de construir el templo de Israel y es consagrado el templo, llevan el arca de la alianza y la entronizan en el templo. Es la plenitud de la presencia de Dios en medio de su pueblo Israel. Hallan en el templo esa plenitud de la presencia y del significado profundo de su religión. Yahvé está ahí, es lo que significa la palabra Jerusalén. Yahvé está ahí, dice el profeta Ezequiel, capítulos 48. Por lo tanto, en Sión, el templo escogido por Dios, la palabra Sión significa un cerro alto, ¿verdad? Es un monte que Dios escogió para habitar. Su morada perpetua, la morada perpetua del Señor es el monte Sión. Y en el monte Sión fue donde se estableció la ciudad de Jerusalén. Y todo esto ante la envidia de los otros montes, ¿verdad? Dice el Salmo 16. Todos los montes envidian no haber sido el monte Sión, porque en el monte Sión fue donde habita perpetuamente Dios. Entonces es ahí donde Yahvé muestra su rostro. Es allí donde Yahvé muestra y da su gracia, perdona a su pueblo, se reconcilia, establece una amistad con su pueblo porque lo está cercano, un Dios cercano. Entonces, sobre Israel resplandece su majestad y su poder. Sobre las nubes, desde el santuario, Dios impone reverencia. Es el Dios de Israel quien da la fuerza y el poder a su pueblo. Dios sea bendito, dice también el texto, ¿verdad? Cuando culmina en la reflexión del templo de Israel. Recordemos que el rey David quiso construir el templo para Yahvé, ¿verdad? Quiso hacerle su templo, pero este proyecto lo hará su hijo Salomón. Esto lo realizará Salomón.
Y Yahvé, a su vez, con toda la solemnidad, le promete a David hacer una casa, un linaje permanente de él, de su casa, ¿verdad? Un linaje, porque fue David el que le quiso construir la casa, pero por el pecado de David, pues Dios le dijo, no, vos no me la vas a construir, me la va a construir tu hijo. Y Salomón es el que la hace, pues, ¿verdad? Dice también Dios al rey David, suscitaré a tu linaje después de ti, el que saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino, hablando del Mesías, ¿verdad? Que es descendiente del rey David. Él edificará la casa a mi nombre. Está hablando Dios a David, que la descendencia de David, el rey que descienda de él, Cristo, él es el que edificará la casa de Dios. O sea, en todos nosotros somos templo de Dios, la casa en mi nombre, y yo estableceré su trono para siempre. Está hablando de Cristo, que lo hizo rey para siempre, ¿verdad? Según la promesa que le hizo al rey David. Yo le seré padre y él me será hijo. Permaneceré permanentemente, será tu casa para siempre ante mi rostro, y tu trono estable por la eternidad. Todas esas son promesas que se cumplen en Cristo, ¿verdad? Que le hizo Dios, Yahvé, al rey David, según el texto de el segundo libro de Salomón. No, a ver, el segundo libro. Entonces, este es el mesianismo real davídico que Dios le promete a David en el segundo libro de Samuel. Este es el texto, el libro de Samuel, ¿verdad? Entonces, este es el mesianismo real davídico prometido por el profeta Isaías incluso, que había de cumplirse en Jesús, hijo de David, ¿verdad? Y que el profeta Isaías lo profetizará. Descendiente de David, una virgen tendrá un hijo, etcétera, etcétera. Ahora bien, la devoción al templo es grande entre los piadosos del pueblo de Israel, de los judíos. Dice los Salmos, el 2, el 72, el 102, el 113, el 122. Allí habita la gloria del Señor. Allí peregrinan con mayor con mayor amor y con gran profundidad de amor los hijos de Israel. Allí van a contemplar el rostro de Dios, dice el Salmo 41. También los profetas judíos aman el templo, pero enseñan también que Yahvé habita en el corazón de sus fieles. Ya lo dice el profeta Ezequiel. Miren ustedes que Ezequiel habla de que les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne, ¿se acuerdan? Y que un templo nuevo y universal será construido por Dios para todos los pueblos, el templo que somos nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Y este templo será a partir después de nuestro Señor Jesucristo, el Redentor del hombre, y que abre con su pasión, muerte y resurrección, abre la puerta del verdadero templo donde está Dios, es el cielo, al cual pues ya tenemos acceso por Él, ¿verdad? Porque Él nos ganó con su redención y con sus méritos nos ganó todos esos regalos para nosotros, sus hijos, los bautizados y los que queremos, pues, ¿verdad? Cumplir con lo que Él nos pide que cumplamos. Muy bien, hablando de estos tres signos, ¿verdad? La nube, la tienda y el arca. La presencia espiritual es el subtítulo, presencia espiritual. En la espiritualidad del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, la cercanía del Señor es vivamente captada. Todo el que lee el Antiguo Testamento capta esa cercanía que tiene Dios con el pueblo de Israel, sobre todo con sus exponentes más lúcidos, como son los profetas, los salmos, ¿verdad? Los reyes, por ejemplo, rey David, rey Salomón. Los patriarcas incluso, ¿verdad? Que con ellos inicia pues esa cercanía de Dios con su pueblo.
El justo, dice el Salmo 114, el justo camina en la presencia del Señor, vive en su casa, al amparo del Altísimo. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Satisface los deseos de sus fieles, escucha sus gritos y los salva. El Señor guarda a los que lo aman. Salmo 144. Ninguna cosa puede hacer vacilar al justo, porque tiene a Yahvé a su derecha. El Salmo 15. Nada teme, aunque tenga que pasar por un valle de tinieblas, ya que el Señor va con él. El Salmo 22, el Salmo 50, 51, el Salmo 23. El Señor promete su presencia y su asistencia a ciertos hombres elegidos, ¿verdad? Por ejemplo, yo estaré contigo, no temas, dice el libro del Génesis 26, el Éxodo 3, el Deuteronomio 31, el libro de los Jueces capítulo 6, Isaías 41, Jeremías capítulo 1, ¿verdad? Todos estos hombres elegidos han tenido esa promesa de Dios que les dice, yo estaré contigo, no temas. Y también le asegura a este pueblo de Israel y a todo el pueblo, yo estaré con ustedes, no teman, dice el Deuteronomio 31 y Jeremías 42. La misma confrontación dará el Señor a María y a los apóstoles. La misma confortación, más bien, no confrontación. Dios confortará entonces a la Santísima Virgen María, a los apóstoles. No temas, yo estoy contigo. El ángel le dice a la Santísima Virgen María, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y también a los apóstoles Jesús les dirá, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. El Espíritu Santo les dará fortaleza. Tantas cosas que le dijo Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Y por otra parte también se dice en la Sagrada Escritura que el Espíritu Divino está especialmente sobre algunos hombres elegidos para ciertas misiones. Perdónenme que ando una tosecita ahí fea, pero no es COVID. Bien. Decíamos entonces que en la Sagrada Escritura el Espíritu Santo va a estar especialmente sobre algunas personas, algunos hombres elegidos para ciertas misiones especiales. Por ejemplo, dice el libro de los Números, vino sobre él el Espíritu de Yahvé. El capítulo 11, el Deuteronomio 34, el libro de los Jueces, capítulo 3, etcétera. Isaías 6, Jeremías 1, Ezequiel 3. Más aún, pues, todas estas referencias bíblicas que le doy son textos donde el Espíritu de Dios es prometido a todas estas personas que van a ejercer alguna misión específica a la que Dios los ha elegido. Más aún, se anuncia para la plenitud de los tiempos un Mesías lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Los 7 dones es la plenitud del Espíritu Santo, según el profeta Isaías capítulo 11, ¿verdad? La plenitud del Espíritu Santo. En él está la plenitud del Espíritu Santo. He aquí a mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. He puesto en él mi espíritu. He puesto mi espíritu sobre él, dice Isaías 42. Ahora bien, de la plenitud espiritual de este Mesías se va a derivar para todo el pueblo la abundancia del espíritu hasta entonces desconocida. Aunque muchas veces deseada, el Salmo 50 habla del deseo, de la aspiración que tiene el ser humano del Espíritu Santo. El profeta Isaías en el capítulo 64 también, cuando dice, yo les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Yo pondré en ustedes mi espíritu, seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios, dice Ezequiel 36. Jeremías 31, Isaías 32, Zacarías capítulo 12. Entonces, pues como ustedes están viendo ahí, es un poco la referencia histórica de esa promesa del Espíritu Santo que vendrá a vivir en nosotros. Y con Cristo pues se culmina, ¿verdad? Porque Jesucristo es la fuente del Espíritu Santo. Ese es el título que sigue. Jesucristo, fuente del Espíritu Santo. Muy bien, Jesucristo es el anunciado hombre del Espíritu. A Jesús de Nazaret le ungió Dios con Espíritu Santo y poder, dicen los Hechos de los Apóstoles capítulo 10.
En Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, dice San Pablo en la carta a los Colosenses. Él es el ungido del Padre, lleno de gracia y de verdad, y todos nosotros hemos recibido de su plenitud gracia sobre gracia, dice el Evangelio de San Juan capítulo 1, ¿verdad? En su prólogo del Evangelio de San Juan. Bien, Jesucristo sabe que Él es el templo y la fuente, el templo fuente de agua viva, donde manda el agua viva, ¿verdad? Tal como lo anunciaron los profetas. Ezequiel 47, Zacarías 13. El que beba del agua que yo le daré no tendrá jamás sed, le dijo a la samaritana, sino el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para la vida eterna, dice San Juan capítulo 4, el Evangelio de San Juan. Y esto que dice Jesucristo a la samaritana, lo dirá también en público a todos. Y gritó diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Quien cree en mí, como dijo la Escritura, ríos de agua viva manarán de su seno. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no se había dado el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado, dice San Juan capítulo 7. Eso significa que Jesús es la fuente del Espíritu Santo, porque le dirá a los discípulos, les conviene que me vaya, porque yo les voy a mandar otro paráclito, otro defensor, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que los conducirá hacia la verdad plena. Finalmente, pues Jesucristo en la cruz, al ser destrozada su humanidad sagrada, como un fracaso que al ser roto derrama su perfume, ¿verdad? Un frasco que cuando se rompe el frasco se derrama el perfume. Así pasó con Jesucristo cuando fue destruida su sagrada humanidad. Entregó el Espíritu Santo, entregó su Espíritu, dice, dando un fuerte grito, expiró, entregó el Espíritu. Así se cumplieron las Escrituras. Moisés, golpeando la roca con su cayado, la convirtió en fuente, dice el Éxodo 17, signo de la ruptura del cuerpo de Cristo, de donde brotará sangre y agua. En Moisés brotó agua de la roca. Ahora uno de los soldados en la cruz con la lanza le traspasó el costado a Jesucristo y al instante brotó sangre y agua, dice el Evangelio de San Juan capítulo 19. Por su parte, San Pablo interpreta esto con toda autoridad y dice, la roca era Cristo, primera carta a los Corintios 10. Dice San Pablo, por él a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Se cumplieron así las antiguas profecías. Aquel día derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí y a aquel a quien traspasaron, Jesús traspasado por la lanza. Le llorarán, pero se llora al unigénito. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para todos los habitantes de Jerusalén, a fin de lavar el pecado y la impureza, decía Zacarías. Significa que con la muerte de Cristo, al derramar sangre y agua, lo lloraremos, por supuesto, pero también ese día recibiremos esa unción de su espíritu para lavar nuestros pecados, para quitar nuestra impureza. Muy bien, y para avanzar otro poco más, vamos a hablar de Jesucristo. Ya habíamos hablado, estamos hablando de Cristo, pero veámoslo desde otro ángulo. Jesucristo, templo de Dios. Jesucristo, fíjense bien, en su vida pública, él veneró el templo de Israel, ese templo antiguo. Al templo de Israel peregrinó allá en Jerusalén. Acuérdense de los 12 años.
Acuérdense cuando fue presentado el Señor en el templo. Jesucristo venera el templo de Israel. Jesucristo predica en el templo de Jerusalén. Jesucristo peregrina al templo de Jerusalén. Incluso cuando va a ser asesinado, él va en peregrinación a Jerusalén al templo. Jesucristo consideraba el templo la casa de Dios, casa de oración. Paga el tributo del templo. Jesucristo pagó el tributo del templo. Frecuenta sus atrios con sus discípulos. Pero Jesús sabe que Él es el nuevo templo. Ese nuevo templo destruido por la muerte y que en 3 días lo levantará, dice San Juan capítulo 2. Él se sabe la piedra angular porque lo dijo. Esa piedra angular del templo nuevo y definitivo, según lo refiere San Marcos capítulo 12. Por lo tanto, la piedra angular es el mismo Cristo Jesús, en quien todo el edificio armónicamente trabado se alza hasta ser templo santo del Señor, en el cual también nosotros somos juntamente edificados para ser morada de Dios en el Espíritu Santo. San Pablo dice en la carta a los Efesios capítulo 2, en la primera carta a los Corintios 3 y en la primera carta de Pedro capítulo 2. Quiere decir esto entonces que la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular de todo el edificio. Es Cristo Jesús, que junto a nosotros vamos construyendo por nuestro bautismo, somos templo vivo de Dios y vamos construyendo ese gran templo santo del Señor, donde todos seremos edificados para ser morada del Espíritu de Dios. Eso significa que está la promesa de que vamos a ser templos vivos y no solamente del Espíritu, sino de la Santísima Trinidad. En su vida mortal, Jesucristo es un templo cerrado, estamos claros, privado, porque nadie lo reconoció, pues aún no había sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado, dice San Juan capítulo 7. Ahora bien, muerto en la cruz, se rasgó el velo del templo antiguo. Acuérdense, cuando muere Jesús, el velo del templo se rasgó, dice la Sagrada Escritura, por lo que ya no tendrá función salvífica, ya queda sin ningún valor espiritual y sagrado el templo de Israel. Al tercer día se levanta Jesucristo para la vida inmortal, haciéndose entonces para todos los hombres el templo único y abierto, el templo no hecho con manos humanas, sino hecho con la mano de Dios. Él es un templo abierto, el mejor y el más perfecto templo, no hecho por manos de hombres. Esto es que no es de esta creación humana nuestra de aquí abajo, dice San Pablo a los Hebreos, y el Apocalipsis también lo señala. Y cuando en Pentecostés los discípulos son bautizados en el Espíritu Santo, según los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 5, ya pueden entonces entrar en el templo nuevo, santo y definitivo, para hacer allí todos templos en el templo. ¿Verdad? Entonces nosotros ya con el bautismo entramos en el nuevo templo de Dios que es Cristo y vamos construyendo el gran edificio. ¿Y cuál es ese gran edificio? El edificio del reino de Dios, donde todos cabemos, ¿verdad? Entremos entonces en Cristo templo, que en la resurrección, su ascensión y en Pentecostés ha sido abierto e inaugurado para todos los hombres que creamos en Él. Acerquémonos a Él, piedra viva, rechazada por los hombres, pero es una piedra elegida por Dios, piedra preciosa a los ojos de Dios, y nosotros también somos edificados como piedras vivas, como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales gratos a Dios por medio de Jesucristo. Fíjense ustedes que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel no podía orar ni ofrecerle sacrificios directamente a Dios.
Pero con Cristo se nos abren las puertas del cielo y ya nosotros como sacerdote, el sacerdocio común de los fieles que recibimos por el bautismo, nosotros ya tenemos derecho a orar directamente a Dios, ¿verdad? Ya podemos dirigirnos a Dios, ya podemos ofrecerle sacrificios espirituales, ya podemos ofrecerle nuestra adoración a Dios, porque ya hemos sido constituidos a un sacerdocio común que es grato a Dios por medio de Jesucristo. Y la manera de unirnos al sacerdocio único de Jesucristo es a través de la experiencia del sacramento. Vivir los sacramentos es unirnos a Cristo en adoración profunda al Padre, a este Dios maravilloso que nos espera. Pero en su Hijo, solitos nosotros no podemos, porque el pecado nuestro es tan grande que nosotros hemos ofendido de una manera infinita a Dios. Solo con Jesucristo, que fue el sacrificio que a Él le agradó, uniéndonos al sacrificio de Cristo por los sacramentos, es cuando nosotros le agradamos a Dios. Teniendo entonces, pues hermanos, en virtud de la sangre de Cristo, teniendo firme confianza de entrar en ese templo sagrado en el cielo donde está Dios, que Él nos abrió como camino nuevo, como camino vivo a través del velo de la vida, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con sincero corazón, dice la carta a los Hebreos, capítulo 10. La consumación del templo nuevo será en la parucía, escatología, recuerden ustedes, al final de los tiempos, cuando venga Cristo con sus ángeles y sus santos. Dice el Apocalipsis, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo al lado de Dios, ataviada como una esposa que se engalana para su esposo. Y oí una voz potente que del trono salía y decía, he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y erigirá su tabernáculo entre ellos. He aquí que hago nueva todas las cosas, dice el Apocalipsis. Es una maravilla esta reflexión sobre la inhabitación del Espíritu Santo en nuestra vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.